Seguridad en el uso de esmeriles. Esa es la charla que vamos a tener el día de hoy. ¿Qué es la seguridad? ¿O por qué es importante la seguridad? La seguridad es importante porque es toda la serie de reglamentos o previsiones que debemos de cumplir para poder mantenernos a salvo, para mantenernos seguros. Es importante la seguridad por una razón muy sencilla. Cuando nosotros salimos a trabajar a campo o trabajamos con herramientas eléctricas, le dije que mi gato iba a estar fastidiando, la idea es regresar a nuestra casa con nuestros seres queridos a salvo, completos, ¿no? Entonces, si nosotros no mantenemos las normas y lineamientos de seguridad necesarios, probablemente eso nos vaya a traer problemas. Ahora, hay otra cosa que es importante. La seguridad no es jamás un aspecto egoísta o un aspecto individual. La seguridad es grupal, la seguridad es de equipo. Así como escucharon en algún momento que decía un eslogan, la seguridad es tarea de todos. Bueno, siempre se aplica eso. ¿Por qué? Porque si fuera un efecto individual, yo solamente me preocuparía por lo que yo hago. Pero sin embargo, a veces mis costumbres, mis acciones, mis errores, no solamente me involucran a mí, sino pueden involucrar a cualquier otra persona que se encuentre dentro de mi espectro laboral. Digamos que yo no coloco bien un accesorio y produzco un mal corte en una herramienta, en un pedazo de madera, y esta madera sale volando, probablemente no me dañe a mí, sino dañe a mi compañero que está al costado. O si, por ejemplo, yo dejé el esmeril encendido y no me di cuenta, lo pongo sobre la mesa y lo conecto y el esmeril empieza a arrancar y empieza a girar de forma descontrolada y salta de la mesa y corta a un compañero, la responsabilidad fue mía, pero el accidentado fue otro. Entonces, es importante entender la seguridad como una función grupal. O sea, si yo veo que un compañero está trabajando de manera inadecuada con una herramienta o con un accesorio, entonces lo primero que tengo que hacer, y es mi responsabilidad, es avisarle a este compañero que está cometiendo un error, que está incidiendo en una falla, y que eso va a hacer o va a traer problemas para él o para las personas que lo rodean. Entonces, dicho esto, entendemos la seguridad como una responsabilidad grupal, como una tarea de todos, ¿no? Hoy día íbamos a hablar acerca de lo que es la seguridad con esmeriles angulares, ¿no? Los esmeriles, me baso solamente en esto, no solamente es hablar de la herramienta, sino es hablar de su complemento también. En este caso, el accesorio, que es el disco abrasivo, ¿no? Como dijimos ayer también, ambas cosas tienen el mismo grado de importancia, el mismo grado de relevancia. No puedo fijarme solamente en la herramienta si no me fijo también en su accesorio. Los dos son igual de importantes, tanto la herramienta como el accesorio. El esmeril dijimos ayer que era una herramienta que cortaba en función a la fricción y que esta herramienta en Makita, nosotros la vendemos en presentaciones de 4 pulgadas y media, 5 pulgadas, 7 pulgadas y 9 pulgadas. Y cada una de ellas tiene o le corresponde un disco abrasivo según el tamaño de la herramienta que tengamos. Por ejemplo, si tenemos una herramienta de 4 pulgadas y media, necesitaremos un disco abrasivo de 4 pulgadas y media. Si tenemos una herramienta de 7 pulgadas, necesitaremos discos de 7 pulgadas. Y así, cada una en su correlación. ¿Por qué? Primer aspecto de seguridad o primer aspecto en la seguridad. Fijarnos en el tipo de accesorio que le vamos a colocar a nuestra herramienta.
¿ya? Si tenemos un disco de 4 pulgadas y media, no le podemos poner un disco de 7 pulgadas. Si tenemos una moladora o un esmeril de 7 pulgadas, no le podemos poner un disco de 9 pulgadas. En la mayoría de, en la mayoría de casos, o en la mayoría de situaciones, se ha encontrado de que cuando los discos se desgastan, se colocan en la herramienta inmediatamente menor. Digamos, yo tengo una moladora o discos de 9 pulgadas y los uso, los discos se desgastan y se convierten en discos de 7 pulgadas. Entonces yo ese disco, como ya no lo puedo usar en la moladora de 9, solo coloco una moladora de 7 y sigo trabajando. Eso es un error. Aunque no lo crean, es común, pero es una mala práctica en el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que hace o lo que tiene es diferencias de revoluciones. Las máquinas, mientras más pequeñas sean, más veloces son. Digamos, una moladora de 4 pulgadas y media, ayer estábamos viendo que las inalámbricas giraban entre 8.500 revoluciones por minuto a 10.000 revoluciones por minuto. Las eléctricas van entre 10.000 a 12.000 revoluciones por minuto en las máquinas pequeñas. Las máquinas intermedias, que son las máquinas de 7 pulgadas, giran en promedio en 8.500 revoluciones por minuto, 8.500 revoluciones por minuto. Las de 9 pulgadas giran entre 6.300 a 6.500 revoluciones por minuto. Entonces, los discos, mientras más grandes sean, tienen menos tolerancia a la velocidad. Quiere decir que si yo tengo un disco de 9 pulgadas, lo más probable es que su velocidad límite sean las 6.500 revoluciones por minuto. 7.000 revoluciones por minuto siendo generosos. Pero colocarlo en una máquina de 7 pulgadas significa que la máquina de 7 pulgadas va a girar a 8.500 revoluciones por minuto en promedio. Eso quiere decir que estoy elevando en un 20%, 25% la velocidad límite del disco que estoy colocando. Entonces, eso va a ocasionar que por un efecto centrífugo, el disco pierda sus propiedades y en algún momento se reviente. Entonces, estoy afectando la seguridad del operador, de los compañeros del operador o del trabajo que yo estoy realizando, porque no estoy usando el diámetro del disco adecuado en la herramienta que estoy usando. Hablar de discos abrasivos es bastante interesante y a lo largo de esta charla vamos a ir tocando ciertas cosas y ciertos temas. Ustedes también pueden hacer sus preguntas. Les voy a agradecer mucho de que las preguntas las hagamos al final, porque vamos, el chat se va chancando conforme vamos avanzando, y probablemente alguna pregunta que se hizo al inicio se pierda al final cuando yo empiezo a leer la serie de preguntas, ¿ya? Entonces, eso. Acá hay un videito acerca de lo que es básicamente la seguridad en el uso de esmeriles, ¿ya? Van a ver el video, probablemente no escuchen el audio, pero yo voy a estar aquí hablando e interpretando lo que vamos viendo para hacerlo un poco más fluido, ¿ya? Ahí estamos. Ya. El video básicamente habla de seguridad en el uso de esmeriles en el lugar de trabajo, ¿ya? Y o medidas de seguridad en la operación de esmeriles angulares en una zona de trabajo, ¿ya? Y esto está orientado básicamente al trabajo con esmeriles angulares. No importa el tamaño, no importa el tipo de esmeril. Puede ser inalámbrico, como puede ser eléctrico. Todos tienen las mismas normas. Elementos de protección personal para el trabajo con esmeril angular. Esto es muy importante, ¿ya? Porque la protección personal es la que marca el trabajo que vamos a desarrollar. Lo principal, zapatos de seguridad con punta de acero, guantes de seguridad que en principio tienen que ser guantes de cuero, pero flexibles. Careta, esa careta es completa aparte de los lentes de protección. Protectores auditivos también es importante,
los lentes de seguridad, como les dije, no es solo la careta, sino también los lentes que vamos a utilizar. Coleto de cuero, que es el mandil de cuero, ¿ya? El mandil de cuero lo comencemos acá. Y de preferencia usar un overall de cuerpo completo, ¿ya? Esos son los implementos. Con lo que refiere a los requisitos de la actividad, en principio, estas herramientas deben ser manipuladas siempre por personas que sean mayores de edad, ¿ya? No estar bajo efectos de alcohol o drogas y tener una capacitación de seguridad para la operación con esmeriles. Estos 3 factores al menos son los más importantes. Mayor de edad, no estar bajo efectos del alcohol y tener previamente una capacitación acerca de la seguridad con el uso de esmeriles, ¿ya? Siempre yo recomiendo personalmente, a ver, vamos a parar acá un ratito. Ya, siempre yo recomiendo, cada vez que vendo una herramienta, le recomiendo al usuario leer el manual, ¿ya? ¿Por qué es importante leer el manual? El manual, por lo general, es a lo que menos le hacemos caso. Nosotros recibimos un producto y lo empezamos a usar. Y cuando le decimos a alguien, lee el manual, lo que nos dicen es, se aprende en el camino o aprendemos mientras lo hacemos funcionar. Así funcionamos nosotros. Pero esa es una mala costumbre, es una mala práctica. Es importante leer el manual de operaciones de un producto porque ahí están las normas básicas de seguridad que hay que tener con el equipo que estamos adquiriendo y también está el correcto funcionamiento de la herramienta y sus partes, ¿ya? A veces encontramos que ubicamos piezas o elementos en la herramienta que no sabemos para qué son. Y en el manual está especificado dónde va cada elemento y cuáles son las medidas mínimas de seguridad que debemos tener para trabajar con estos productos, ¿ya? Entonces, mi recomendación personal, y que debería ser una obligación, es siempre leer el manual del fabricante. En lo que respecta al procedimiento diario de trabajo con la herramienta, ¿ya? Siempre hay que hacer una revisión previa de la herramienta, una revisión antes de empezar a trabajar, cómo la dejó el compañero anterior. A veces en los emplazamientos de obra o en los trabajos de taller, la herramienta no es usada por una sola persona. Hay casos en los que sí, pero hay casos en los que no. Hay casos en los que la herramienta va cumpliendo turnos de trabajo. O sea, por ejemplo, la usa el turno de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, y en la tarde la usa el grupo de la 1 de la tarde hasta las 8 de la noche, luego la dejan y viene el grupo de la madrugada y trabajan toda la noche, ¿no? Entonces, son diferentes personas las que trabajan con la misma herramienta. Entonces, es importante revisar el equipo previamente porque no sabemos cómo es que lo está dejando el compañero anterior, ¿ya? Digamos que la herramienta se quedó encendida accidentalmente, o que el cable está cortado y no lo reportaron, o que a la herramienta le falta la empuñadura, o que el disco está en mal estado, o que el disco no está bien ajustado, o que el disco está fuera de su centro, o que la herramienta no tiene llave, en fin. Hay diferentes cosas. Y acá nos va a hacer algunas sugerencias sobre algunas cosas que hay que tener en cuenta al momento de hacer la revisión. El disco debe ser compatible con las RPM de la herramienta, que ya se los había comentado. Revisar el blindaje del cable. Este elemento que está en la parte posterior de la herramienta, y aquí se borra un poco, pero este caucho que está acá, es un elemento propio de las máquinas que existe ahí para que el cable no se corte con el movimiento natural de la herramienta. O sea, cuando nosotros trabajamos con la herramienta y esta se mueve, ese elemento permite que el cable no se quiebre en la parte de inicio de la máquina. Entonces hay que revisar que ese blindaje o ese caucho, esté siempre en buen estado, ¿no?
Eh, no es una agarradera, no es un asa. A veces he visto que operadores, usuarios, hasta algunos, algún personal de ventas también, toman la herramienta desde esa armadura y la levantan y la trasladan. Entonces, eso no es un asa, esa no es una agarradera. Entonces, tener esa mala práctica a la larga lo que va a hacer es malograr el cable de la herramienta, porque lo va a tirar o lo va a jalar y se va a desprender de las conexiones internas que tiene la máquina y el equipo va a dejar de funcionar. Entonces, no se debería hacer eso, ¿no? eh, Siempre hay que revisar que los interruptores funcionen. Prohibido el uso de objetos susceptibles a ser atrapados. Por ejemplo, si yo estuviera en este momento trabajando con un emeril, no debería usar esclavas ni relojes ni cadenas. No es mi caso, pero tampoco debería tener el cabello largo y si lo tengo, debería estar amarrado o recogido para poder empezar a trabajar con estas herramientas. Cualquier cosa que esté susceptible a entramparse con el disco, con alguna pieza móvil de la herramienta, es sumamente peligroso. ¿Ya? Acá hay una recomendación importante que dice, acciona el disco en vacío por 10 segundos. Esto es únicamente cuando recién vamos a empezar a trabajar con la herramienta. ¿Y por qué es importante? Porque así nos vamos a dar cuenta si hay alguna irregularidad o algo que no anda bien con nuestra herramienta. Entonces es importante hacer este encendido en vacío 10 segundos, no necesita más. No es un tema de precalentar la herramienta, no es un tema de que si no lo hago la herramienta no funciona, no es un tema de que las herramientas Makita necesitan precalentarse, no es eso, es una norma de seguridad universal. Cuando iniciamos, 10 segundos la herramienta encendida en vacío para poder observar y darnos cuenta de que el equipo está en óptimas, en, en, en óptimo estado de funcionamiento. En esos 10 segundos nos vamos a poder dar cuenta de si hay un ruido extraño, si el disco está bien colocado, si la guarda está bien colocada, o si yo estoy preparado para empezar a trabajar con la herramienta, ¿no? El disco tiene un sentido de giro, hay que fijarnos bien en eso. Eh, a ver, continúa el video, ahí está. Planificación del trabajo. En todo proceso productivo, la planificación es una de las partes más importantes que hay. ¿Ya? La planificación incluye la organización de lo que voy a hacer y de la organización de mi área de trabajo. Yo no puedo trabajar sobre un área que está sucia, no puedo trabajar sobre un piso si está mojado. O sea, la elección de la herramienta también depende de las condiciones del ambiente donde voy a trabajar. Les comenté ayer ayer o el lunes fue, bueno, pero se los comenté, acerca de un caso que tuvimos en el que el túnel no podían usar esmeriles de cable. Entonces, la elección por seguridad fue utilizar esmeriles inalámbricos. Es un, una planificación de lo que es el trabajo. O sea, ya saben que necesitan esmeriles inalámbricos. Ahora la segunda pregunta es, ¿qué tipo de esmeril inalámbrico necesito? Ya la planificación es la que determina qué herramienta voy a usar, en qué condiciones estoy trabajando y cuál es la más segura para mí. La planificación también incluye que el área de trabajo o el espacio donde voy a desarrollar mi trabajo esté limpia, esté ordenada, qué elementos voy a utilizar para sujetar los materiales, quién me va a ayudar a sujetar los materiales o quién me va a asistir en el uso de la herramienta. Recordemos que si trabajamos entre dos personas, las dos personas tienen que tener los mismos EPP. EPP se entiende como equipo de protección personal y ya lo vimos en la parte inicial del video. ¿Ya?
para lograr bases niveladas, sin agua y con comodidad. Esto es lo que incluye la planificación, ¿ya? Eh, riesgos propios del esmeril, siempre hay que mantener sujetadas o bien sujetas las piezas con las que estamos trabajando. Siempre va a existir el riesgo de ruptura de disco, ¿ya? Y esto no solamente se debe a que esté usando el disco adecuado, sino a este punto que es importante. El disco debe soportar mayor RPM que la que entrega la máquina. Si la herramienta dice que su máxima velocidad es a 10.000 revoluciones por minuto, yo tengo que usar un disco que esté por encima de esas revoluciones por minuto. Digamos, mi máquina, leo en la placa y mi máquina dice máximas RPM 10.000 y el disco dice máximas RPM 8.000, no lo puedo utilizar. Si el disco dijera 11.000 máximas RPM, entonces sí lo puedo utilizar. El disco, la tolerancia a la velocidad del disco siempre tiene que ser mayor al de la herramienta con la que lo estoy usando. Hay que montarlo o hay que colocarlo únicamente con la llave, ¿ya? Este también es otra mala práctica que se puede encontrar en los diferentes puntos de obra, porque la llave suele perderse, ¿ya? Los operadores, los trabajadores, los usuarios, los vendedores, los demostradores, todo el mundo, ¿no? Suele perder las llaves, ¿ya? ¿Y qué pasa cuando se pierde la llave? O sea, lo natural es, pierdo mi llave, compro otra. Pero a veces no sucede. Entonces, ajustan dos discos con la mano. Y eso es malo. Otra mala costumbre que existe es la de colocar un desarmador plano en los orificios. El disco o el flange que sujeta el disco, si ustedes pueden observar en la imagen, tiene 4 orificios, ¿no es cierto? Esos 4 orificios están diseñados para que enclave la llave y se pueda girar. Pero ¿qué es lo que se hace a veces? Se coloca un desarmador plano en el orificio y se le da un golpe con un martillo o con una masa. Y de esa manera ajustan la tuerca para que el disco no se mueva. Bueno, funciona, pero está mal. ¿Está mal por qué? Porque al colocar un desarmador, sea plano, sea de estrella, o sea del que fuere, al generar impacto sobre un solo punto, se crean microfracturas en el metal. Le creas puntos de fatiga. Y recuerden que esa pieza está girando a 10.000 revoluciones por minuto y está sometida a tensiones de carga de trabajo, tensiones positivas y tensiones negativas. Entonces, ese metal está soportando mucha tensión de trabajo y ustedes lo que están haciendo al golpearlo es crear microfracturas que a la larga se van a convertir en fracturas y pueden terminar por romper esa pieza. Una vez que esa pieza se rompe cuando el disco está trabajando, es donde se puede generar un accidente. Entonces, únicamente se coloca el disco con la llave. La mano no tiene la fuerza de torsión necesaria como para ajustar el disco lo suficientemente fuerte como para que éste no se desprenda. Y usar un desarmador y golpear crea microfracturas que a la larga van a generar problemas en la herramienta. Prohibido esmerilar piezas blandas como madera, PVC, etc. O sea, ayer comentamos que la herramienta estaba diseñada para trabajar. Ayer comentamos que la herramienta estaba diseñada para trabajar metal y concreto, madera no, por las razones que explicamos, ¿no? La madera tiene un diferente proceso de trabajo, tiene un diferente proceso de corte, tiene un diferente proceso de desbaste y de lisado. Son elementos diferentes que se trabajan de una manera diferente y se trabajan con herramientas diferentes también, ¿ya? Prohibido usar la esmeriladora o el esmeril o la moladora, como ustedes la conozcan, para trabajar piezas de madera, ¿ya?
Otra cosa importante es usar el disco adecuado. Voy a cortar, uso un disco de corte. Voy a desbastar, uso un disco de desbaste. Casualmente Makita, pensando en eso, tiene entre su gama de accesorios un disco abrasivo 2 en 1, que sirve para corte y desbaste. Pero esto es una peculiaridad de un producto de Makita. No es una característica universal. Quiere decir que un disco de corte no necesariamente sirve para desbastar y un disco de desbaste no sirve para cortar. ¿Qué es lo que ocurre? Los discos tienen una protección a manera de una malla, ¿ya? Y esa malla, por lo general, es externa. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy cortando con el disco de corte y luego lo uso para esmerilar, lo que estoy consiguiendo es desgastar esa malla, que es el cinturón de seguridad de protección del disco, y estoy exponiendo a que el abrasivo del disco se quiebre, se fracture y salga expulsado a alta velocidad. Para entenderlo, pónganse en este ejemplo. Ustedes están manejando en su auto y están con su cinturón de seguridad puesto. Y van a 80 kilómetros por hora, ¿no? Si frenan de manera súbita, el cinturón de seguridad va a evitar de que ustedes salgan disparados por el parabrisas. Hasta ahí estamos correctos. Pero ¿qué pasa si mientras tú estás manejando, decides cortar el cinturón de seguridad? Lo cortaste. O sea, ni siquiera te lo quitaste, lo cortaste. Y vuelves a frenar de golpe. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Obviamente vas a salir expulsado del auto por el freno y por la velocidad, porque ya no hay nada que te sujete o que te mantenga sentado en el asiento. Es exactamente lo mismo si usamos un disco de corte para opciones de desbaste. Desgastamos la malla de seguridad, que es el cinturón de seguridad del disco, y lo exponemos para que si hay alguna fractura o algún accidente, las piezas salgan volando por toda la habitación y podamos dañar nosotros o podamos dañar a alguien más, ¿no? Trabaje en un espacio cómodo, ¿ya? No es bueno nunca forzar las posiciones de trabajo. Eso no se debe hacer. Forzar la posición de trabajo, vamos a ver. Forzar la posición de trabajo a mí me obliga a trabajar de manera incómoda. Y trabajar de manera incómoda, fuera de que me produce dolores musculares, me da también inseguridad al momento de trabajar. Digamos que yo esté en esta posición, trabajando, cortando en esta posición. Entonces, si el disco se entrampara, es más fácil de que yo pierda control sobre las manos que si yo estuviera trabajando en esta posición. La posición del cuerpo, la posición de las manos, la posición del trabajo es muy importante al momento de trabajar. Digamos que esté en una altura y no tenga un arnés. Entonces, ante cualquier movida intempestiva, lo que voy a hacer es me voy a caer, porque no tomo las previsiones de seguridad necesarias para poder trabajar de manera cómoda, ¿no? Otra cosa que es importante es la orientación de la armadura del disco, ¿ya? Tiene que estar orientada de tal manera de que las chispas que emite la herramienta cuando está trabajando el metal se eliminen hacia una parte que no esté en contacto con el operador. Porque estas chispas son fragmentos de metal y de abrasivo que salen a alta temperatura. Entonces, el constante contacto de estas chispas con materiales inflamables, lo que van a producir es ignición. Quiere decir que si yo recibo chispas en la camisa de manera constante, en algún momento la camisa se va a encender. El poliéster el material de la camisa va a hacer ignición, va a hacer una llama. Entonces, lo ideal es mantener las chispas lo más alejado del operador. Da lo mismo si están trabajando en una zona con productos inflamables, oxígeno, acetileno, combustibles. Entonces, si estoy trabajando con combustibles, gasolina, gas, debo estar lejos, ¿ya? Y si no puedo evitarlo, hay que usar un biombo para desviación de chispas, ¿ya? Siempre hay que usar el mango lateral.
Nunca hay que deshacerse del mango lateral, siempre hay que tenerlo puesto en la herramienta y usarlo. Si el espacio donde trabajamos tiene conexión a tierra, es importante que la herramienta esté conectada a una toma tierra, pero ese no es problema porque nuestras máquinas tienen doble aislamiento, ¿ya? No es necesaria la toma tierra para nuestros equipos, ¿ya? Si es que en la obra necesitan cortar el enchufe para ponerle una toma industrial de tipo meneque, la herramienta no va a perder garantía, no hay ningún problema, se puede trabajar. Hay que tratar de evitar de que los cables estén en el piso. Por lo general es mejor que los cables de extensiones estén en altura y no como se ve en la imagen ahí. Fuera de producir incomodidad, puede ser un estorbo al momento de trabajar. No tapen los respiraderos de la herramienta, ¿ya? No tapar los ingresos de aire de la herramienta. La herramienta en la parte posterior tiene unos ingresos de aire que son los que permiten que la herramienta se mantenga ventilada y una temperatura óptima para trabajar. Si yo tapo esos ventiladores o esos ingresos de aire, lo que voy a hacer es producir un calentamiento excesivo en la herramienta y a la larga esta no va a funcionar bien, ¿ya? Se puede malograr. La base de trabajo y así como los guantes que yo esté empleando tienen que estar siempre secos, ¿ya? Bueno, la norma del taller es contar con un extintor cerca. Esas son generalidades universales también para el tema de los esmeriles. Acá empiezo a hablar un poco acerca de lo que es el tema eléctrico, ¿no? Hay que asegurarnos de que el circuito eléctrico tenga un control térmico sobre descargas. Ese es un tema ya de seguridad del entorno. Miren, acá por ejemplo se está procediendo a realizar una mala práctica de trabajo. Y les explico por qué. El operador está moviendo la pieza mientras se está cortando. Y si se dan cuenta, tiene la herramienta sujeta con una sola mano. Entonces, aquí hay un problema doble, porque puede hacer de que el disco se entrampe y la herramienta salte. Y él con una sola mano nunca te va a dar una movilidad perfecta. Siempre vas a cometer algún error. Entonces, puede hacer de que tú hagas una mala torsión al momento de hacer el giro del material y entrampes el disco. Y de todas formas, produzcas un error, un problema, un accidente. Entonces, lo ideal es mantener la pieza fija, realizar el corte que voy a hacer, girar, volver a fijar y volver a realizar el corte. Girar, volver a fijar y volver a realizar el corte. ¿Te toma más tiempo? Sí. Pero es más seguro. Los cables en el piso siempre son un riesgo. Recuerden que les comenté que los cables deberían ir por altura. Esas son las recomendaciones básicas. Hay que hacer agradecimientos a constructora R&R que nos ha facilitado el video. Y básicamente es eso, ¿ya? Ahora lo que vamos a ver a partir de ahora es las diferentes diapositivas. Acá refrescando un poco acerca de lo que es la seguridad básica y cuándo se requiere, en qué momento de la actividad o en qué momento del trabajo. Por ejemplo, protección auditiva se requiere siempre. Casco de seguridad se requiere siempre y al trabajar sobre una altura de 1.80 metros. Siempre usar casco de seguridad. ¿Ya? Calzado de seguridad, siempre. Protección para manos, con guantes de cuero, siempre. Protección ocular, lentes de protección y sobre él la careta facial total, también siempre. Protección de respiradero, o sea, máscara para gases, en el caso de corte o desbaste de material que produzca polvo. Ya eso más depende del material con el que estés trabajando. La recomendación es utilizarlo siempre. Por lo general, cuando he ido a industria, todas lo utilizan. Prevenir siempre es mejor.
Máscara de soldar no se necesita en este caso. Arnés, el arnés se utiliza cuando estás trabajando por alturas encima de los 2 metros. O sea, si tú vas a realizar un trabajo 2 metros del piso, entonces obligatoriamente necesitas utilizar arnés. ¿No? Vamos a ver con qué seguimos. Ah, la ropa protectora de trabajo siempre se requiere. Básicamente el mandil de cuero. ¿Ya? Nosotros en Makita tenemos una casaca con ventilación que es especialmente diseñada para trabajos con esmeriles, porque esta casaca no hace ignición, o sea, le caen las chispas y no va a hacer llama, o sea, se puede picar, se puede hacer huequitos y todo, pero jamás va a hacer llama, entonces por ahí que es una medida más de seguridad complementaria a el equipamiento de trabajo que podríamos utilizar. Y lo mejor es que esta casaca tiene ventilador, ¿ya? Un poco refrescando lo que habíamos visto, la revisión preliminar de la herramienta antes de empezar a trabajar es importante, ¿ya? Antes de usar el equipo hay que verificar que tenga la guarda del tamaño adecuado, ¿ya? No es solamente cuestión de la guarda chica o la guarda grande, sino que tiene que ser la guarda del tamaño adecuado a la herramienta que yo estoy utilizando. 4,5, 4,5. 7 pulgadas, 7 pulgadas. 9 pulgadas, 9 pulgadas. 5 pulgadas, 5 pulgadas. Contar con la llave para cambio de disco, importantísimo. El enchufe y los interruptores tienen que estar en buen estado. Y el cable de alimentación tiene que estar en buenas condiciones. Acuérdense de no tirar de la desfibriladora desde la armadura del cable que está en la parte posterior de la herramienta. Acá hay otra vez estamos refrescando el tema, ¿no? Procure siempre revisar el estado del cable. Si el cable está dañado, está cortado, está roto, lo primero que hay que hacer es reportarlo. ¿Reportarlo a quién? Al responsable de las herramientas en nuestro emplazamiento de trabajo. O si somos los usuarios, hay que llevarla al servicio técnico inmediatamente para que le hagan una reparación. Evitarse parchar el cable con cinta aislante, porque o sea, podemos evitar el riesgo eléctrico contra nosotros mismos, pero no sabemos, es decir, cuando el cable se corta, por lo general no se corta solamente el caucho exterior, sino también se corta el caucho interior, el PVC interior, y a veces quedan expuestos las fibras de cobre. Entonces, si hay un cruce entre los dos polos, lo más probable es que haya un cortocircuito. Entonces, como nosotros no siempre sabemos qué es lo que estamos o no somos tan ductos en el tema eléctrico, podemos solamente cubrir el daño y no darnos cuenta de que hay algo peor y tener un riesgo adicional. ¿Ya? Si el equipo está dañado, tiene algún sonido raro o el disco gira de una forma irregular, no hay que emplearlo, no hay que utilizarlo, ¿ya? Hay que evitarnos usarlo. Hay que evitar en lo posible que la mano del operador, su mano, haga soporte manipulando material de trabajo. O sea, lo que vimos en el último ejemplo, ¿no? Yo sujeto con una mano el material y con otra empiezo a trabajar. Entonces, eso es riesgoso. Hay que evitar eso también, ¿ya? Siempre hay que usar el esmeril con ambas manos, ¿no? Eso de usarlo con una sola mano, por lo general, es inseguro. Consideraciones importantes, ¿ya? El cable de alimentación tiene que estar por alto. Si usamos extensiones, tienen que estar por alto. No deben de estar en el piso. Las extensiones no van al piso. Las extensiones siempre van por alto. Hay que usar los EPPs adecuados y hay que revisar la herramienta, ¿ya? Ojos y oídos siempre atentos a lo que estoy haciendo, ¿ya? En el nivel de importancia tenemos 40% de importancia lo tiene la herramienta, 40% de importancia lo tiene el accesorio y 20% le corresponde al operador. Y estadísticamente está comprobado que en ese 20% restante están la mayoría de accidentes. El 95% de accidentes están en el 20% que le corresponde al operador. ¿Por qué? Porque el operador toma elecciones equivocadas. Usa el accesorio inadecuado, una herramienta inadecuada o no se fija lo que está haciendo o no se fija en su herramienta antes de empezar a usarla o simplemente no leyó el manual. Elecciones equivocadas.
El operador no tiene la pericia suficiente como para trabajar con herramientas. Digamos, no me capacito, nunca usé un esmeril, pero yo digo, yo puedo hacerlo. Agarro el esmeril y me pongo a trabajar. Puede ser también una causal de error. Y mi favorita es exceso de confianza. Puede ser que tengas mucha experiencia con herramienta, puede ser que hayas trabajado 10, 20, 30 años con herramienta, pero eso no es razón para pecar de confiado. ¿Ya? Se escucha frecuentemente que te pueden decir, ya no necesito que me enseñes nada acerca de esta herramienta porque yo tengo trabajando con esta máquina más de 20 años. Y el día 20 años, con un día, se accidentan porque pecan de confiado. Señor, use una prensa para sujetar la pieza cuando esté cortando. No, no pasa nada, la sujetas con la mano y empiezas a cortar. Exceso de confianza. El exceso de confianza es el peor enemigo de un operador. Siempre hay que tener ojos y sentidos en lo que estamos haciendo. El día que nos descuidamos, el día que nos confiamos, nos puede suceder algo. Entonces, lo más importante es mantener ojos y oídos atentos a lo que estamos haciendo. Y para eso colaboras tú y colabora tu entorno. No es posible o no es permisible que estés trabajando en un área y que tu compañero te esté conversando, te esté hablando, porque eso te distrae. Te concentras siempre en el trabajo que estás desarrollando. Si tienes otros pendientes, termínalos antes de ponerte a trabajar, para que no estés pensando más en lo que estás por hacer en otro lado que lo que estás haciendo actualmente. ¿Ya? Ojos y oídos sobre lo que estás haciendo. Eso es lo más importante. ¿Ya? El uso de EPPs, el básico, siempre usar calzados con punta de acero, siempre hay que usar mandil de cuero para evitar que las chispas hagan emisión en tu ropa, los guantes de cuero, pero flexibles, como para que puedas tener movilidad en tus manos. O sea, hay unos guantes de cuero que son tan rígidos que pierdes movilidad con las manos. Entonces, lo ideal es usar guantes de cuero, pero que te permitan flexionar los dedos de forma natural para que puedas trabajar o para que no pierdas reacción. ¿Ya? Usar careta y lentes, importante. Protección auditiva. Las esmeriladoras, las amoladoras suelen hacer mucho ruido. ¿Ya? Cuando hacen contacto con el metal o cuando hacen contacto con el concreto o con la mayólica, hacen mucho ruido. Entonces es importante usar protección para los oídos porque a la larga podríamos generar problemas en nuestro oído interno. Y eso deriva en otro tipo de problemas. El peor de todos es la laberintitis. La laberintitis es una afección que daña el oído interno y genera pérdida de equilibrio. Entonces es un problema muy grave que podríamos evitar usando siempre protección auditiva. ¿Ya? Nunca es culpa de la herramienta, es culpa del operador que toma malas decisiones al momento de trabajar. Y importante es la herramienta, e importante es el estar siempre atentos. También es importante el accesorio, ¿ya? Tenemos que usar el accesorio adecuado para trabajar con la herramienta adecuada, ¿ya? Si tenemos una esmeriladora de 7 pulgadas, tenemos que usar un disco de 7 pulgadas. Nunca heredarlo a la herramienta más pequeña, porque ya hablamos de la diferencia de velocidad. Asimismo, también mencionar que los discos de corte son de corte y los discos de desbaste son de desbaste. No se puede combinar, o sea, un disco de corte no se puede usar para desbastar y un disco de desbaste no se puede utilizar para cortar. Makita tiene dentro de su línea de accesorios un disco que sí es 2 en 1, pero el propio disco especifica disco 2 en 1. Entonces, ese disco sí está diseñado para cortar y desbastar al mismo tiempo. Pero si el disco no tiene esa nominación, si el disco no dice que sirve para las dos opciones, no se debe usar uno en la función del otro, ¿ya?
Aquí en la diapositiva dice, si el número de revoluciones del disco es menor que el número de revoluciones del equipo, no se podrá trabajar en estas condiciones. Y eso ya lo comentamos, ¿no? Que si el disco no tiene la velocidad adecuada, entonces va a producir o puede producir daños al momento de trabajar con la herramienta. Esto es también lo que pasa cuando les estaba comentando acerca de el tema de la velocidad y el tema de la malla de protección. Esta cuadrícula que ustedes ven en el disco que está marcado con la flecha roja, esa especie de cuadrícula que se ve es la malla de protección, ¿ya? Esa malla de protección hace la función de un cinturón de seguridad. Y volviendo al ejemplo del auto, es lo que evita que las partículas se desprendan del disco cuando hay algún tipo de problema, ¿ya? Entonces, usar el disco de corte como desbaste, lo que va a hacer es desgastar prematuramente esa malla y puede hacer que el disco reviente y cause problemas. Asimismo, hay que revisar el disco también. Así como revisamos la herramienta, hay que revisar el accesorio, hay que revisar el disco. Nosotros compramos, el disco lo compré, es nuevo, pero no nos fijamos si lo colocamos directamente a la herramienta y lo hacemos funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Probablemente cuando compramos el disco, la persona que lo tenía en su bodega o que lo tenía en su almacén, no tuvo el cuidado necesario y de repente un día le cayó un martillo encima a la caja de disco. Entonces le astilló una de las esquinas y yo no me di cuenta. Entonces compré el disco, lo coloqué en mi herramienta y a partir de esa quebradura o de esa fisura, cuando hay contacto con el material, se hace más grande la fisura y termina rompiendo el disco. Entonces hay que fijarse en el disco, o a veces nosotros mismos lo almacenamos mal y el disco termina quebrándose, termina malográndose, ¿no? Entonces de forma prematura. No es bueno. Las posiciones de corte también son importantes. El disco de desbaste se usa siempre con la máquina en un ángulo de 35 grados aproximadamente, ¿ya? Para poder hacer su función de desbaste, que vaya en forma biselada la herramienta, siempre en ángulo. Y el disco de corte siempre trabaja en un ángulo recto, 90 grados, perpendicular al material sobre el que estoy trabajando. Estoy trabajando en una base plana, el disco tiene que estar en ángulo de 90 grados para poder cortar. Estos son algunos, las imágenes son fuertes, pero es necesario exponerlos. Son algunos accidentes a los que podemos estar sometidos si es que no tomamos las previsiones adecuadas, ¿ya? Y lo más importante, y de lo que estaba comentando ayer, nunca usar el esmeril con discos de sierra para madera. No los usen, por favor, porque es un riesgo enorme, es una ruleta en la que nosotros tenemos la mayor probabilidad de perder, ¿ya? Miren esto, este video es muy gráfico y es acerca de lo que ocurre cuando el disco se entrampa, ¿ven? Si pudieron darse cuenta, espero que se haya visto bien, el disco se entrampa y la herramienta salta. Eso es lo que normalmente pasa. Ahora, para evitar este tipo de problemas, nosotros desarrollamos ciertas tecnologías. Por ejemplo, nosotros tenemos la tecnología SJS en las herramientas eléctricas o el Super Joint System, que está diseñado para detener el movimiento de la herramienta cuando hay una parada intempestiva. Y en las herramientas inalámbricas tenemos el AFT, que también lo vimos ayer, que cuando hay una parada intempestiva, la herramienta deja de moverse, ¿ya? Entonces, estas tecnologías están orientadas a ayudar a proteger al operador cuando se presentan este tipo de situaciones. Pero igual, siempre hay que tener cuidado y control sobre lo que estamos haciendo, ¿ya? El SJS deriva en el SJS2, que también es una tecnología que tenemos en las herramientas eléctricas. Y esta ya combina no solamente la parada intempestiva, sino que le aumenta
el tema de disminución de la vibración a la herramienta. Esa herramienta vibra menos. Entonces, si la herramienta vibra menos, el operador trabaja de forma más cómoda, ¿ya? Tenemos muchos equipos en la línea. Este es el ejemplo de la GA4540 y la GA4541, que tienen esta tecnología SJS2. Son equipos eléctricos, ¿ya? Y otra cosa importante que espero también tocar en alguna de estas charlas es el tema de la extracción de polvo, ¿ya? La extracción de polvo, más allá de proteger a la herramienta, está orientada a proteger al usuario, ¿ya? Porque cuando se corta materiales como el concreto, por ejemplo, se produce mucho polvo de sílice. Y ese polvo de sílice lo que a la larga genera es silicosis o fibromas, en el peor de los casos cáncer. Entonces, usar este tipo de elementos de extracción de polvo disminuye el riesgo de que el operador esté expuesto a este tipo de materiales que finalmente son nocivos y perjudiciales para la salud. Nosotros tenemos una completa serie de sistemas de extracciones de polvo que incluyen aspiradoras, que incluyen accesorios, que incluyen, para casi todas las herramientas que tenemos hay un sistema de extracción de polvo, ¿ya? Eso me hace recordar, el día sábado tenemos una charla acerca de aspiradoras con Roberto, que va a estar buenísima también esa charla, no se la vayan a perder. Ayer hablamos un poco acerca del sistema de conexión inalámbrica, el AWS, las herramientas LXT, y comentamos un poco acerca de los esmerides inalámbricos que nosotros teníamos. Pero para refrescar un poco el tema, la tecnología AWS era una tecnología de conexión inalámbrica entre el esmeril y la aspiradora. Cuando yo acciono el esmeril, por un impulso inalámbrico, la aspiradora entiende que debe encenderse y se enciende, ¿no? Cuando yo apago el esmeril, le envía otra señal a la aspiradora y esta se apaga. Entonces, eso es el AWS. Las esmeriladoras inalámbricas tienen tecnología contra parada intempestiva, tienen tecnología ADT, que era una tecnología de autotorsión, es decir, que la herramienta aumenta o disminuye el torque según el material con el que esté trabajando. Materiales más duros, la herramienta automáticamente genera más torque y reduce la velocidad. Materiales más blandos, la herramienta automáticamente reduce el torque y aumenta la velocidad. Eso hace que el equipo sea más productivo y que la batería se aproveche de una mejor manera. La mayoría, a excepción de una de las herramientas inalámbricas, tienen motores BL. Estos motores eran más pequeños, más ligeros, más compactos, entregaban mucha más productividad al momento de trabajar con la misma carga de la batería. En el tema de las herramientas eléctricas, todas son motores con polaridades, todas son motores eléctricos universales, motores de mucha potencia, motores muy fuertes. El tema de la FT y el ADT, y eso es básicamente la presentación del día de hoy. ¿Ya? Nosotros, en el tema de seguridad, es muy importante siempre estar alerta, revisar la herramienta antes de empezar a trabajar, tener en cuenta siempre que el espacio de trabajo esté limpio, liberado, nosotros usar los EPPs. Si nosotros no nos preocupamos por nuestra propia seguridad, nadie lo va a hacer. La seguridad es responsabilidad de cada uno. Y lo más importante es que trabajar en condiciones de seguridad adecuadas van a hacer que mi trabajo sea más productivo y sea más seguro. Nosotros desarrollamos tecnologías para hacer que nuestros equipos sean más seguros, pero siempre es el operador quien decide, ¿ya? Esa fue la charla de hoy día, espero que les haya gustado. No quiero irme sin antes volver a presentarles, para los que no vieron nuestra presentación de ayer, este gadget. Este gadget es un cargador de, bueno, en realidad yo lo uso como un cargador de celulares, pero es un cargador multipropósito. Se puede conectar, tiene dos ingresos para conectar dos cables USB. El cargador se conecta a la batería Makita, y aquí pueden ustedes conectar el celular. Entonces, de esa manera,
siempre estamos conectados, siempre estamos cargando, de repente ya no tenían batería para seguirnos en nuestra presentación en Zoom, entonces ya tienen acá su acumulador de energía para poder hacer funcionar. Pero de repente dicen, ay, ya, pues yo no tengo esto porque todavía no lo he comprado, pero tengo una de las linternas que les compré a ustedes, por ejemplo, aquí yo tengo mi linterna. Esta linterna la presentó Eduardo el día lunes en la tarde. Y miren, también tiene la particularidad de que puedo conectar la batería y en la parte posterior tiene una entrada USB. Entonces yo lo único que tengo que hacer es conectar la entrada USB a la linterna y también puedo poner a cargar mi celular. Entonces son gadgets que nos pueden servir o ser de utilidad en nuestra vida cotidiana. Y aquí tengo mi parlante de Makita, que también tiene una entrada de puerto USB, donde puedo conectar mi celular. El celular envía señal a través de Bluetooth al parlante y este puede ir haciendo correr la música. Y para no tener el celular encima, lo puedo guardar acá en un lugar donde lo guardo. Puede estar haciendo todo el sonido que me entretiene mientras estoy trabajando. Ese parlante tiene la peculiaridad de que puede soportar eh, chispas de agua, lluvia, polvo, puede golpearse, está bien protegido, está bastante bueno. A mí me entretiene bastante cuando estoy trabajando, cuando estoy fuera de la oficina haciendo mis demostraciones o haciendo ferias y eventos. Entonces está bastante bueno. Esta fue la presentación del día de hoy. Espero que les haya gustado. Para los que quieren la presentación en PPT, creo que en PPT no la podemos pasar, pero la están colgando aquí en el chat en formato PDF. Entonces, probablemente, no sé si ya haya cargado, de repente todavía no. Entonces, a los amigos que esperen un tiempo hasta que se cargue y ya la pueden tomar de ahí. La charla está bastante buena, bastante interesante. Los videos obviamente no se van a descargar, pero podemos hacérselos llegar más adelante cuando todo esto ya esté más estable, más cómodo para todos, pues, ¿no? La situación ahora nos mantiene dentro de casa y hay que cumplir con nuestras autoridades. Lo que nosotros queremos es salir de esto lo más pronto posible y estar todos a salvo, todos bien, todos juntos. Quiero agradecerles nuevamente su participación constante. Me han hecho preguntas, no sé si me han hecho preguntas, me estaba olvidando de las preguntas, ¿eh? A ver, vamos a ver si me han hecho preguntas. ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Quiero saludar a todos los que están conectándose a la transmisión. En la zona industrial se usa bastante el esmeril de 7 y 9 para lijar madera y les funciona bien. El avance es mayor que una lijadora, obviamente. O sea, el hecho de que avance más es porque la esmeriladora tiene más velocidad que una lijadora. Una lijadora gira en torno a las 3000 revoluciones por minuto, 6000 si somos un poco exagerados. Difícilmente llegan, pero bueno. Una amoladora tiene más torsión y más velocidad, estamos hablando de 8500 revoluciones por minuto, contra una torsión mucho más fuerte. Pero ¿cuál es la contraproducencia? La contraproducencia es que esa lijadora o ese tipo de lijado no tiene o no tienes un buen control sobre lo que estás haciendo y puedes perder control sobre la herramienta también. O sea, el fabricante recomienda que las amoladoras no se utilicen como lijadoras de madera. Es la recomendación del fabricante y es la recomendación de nosotros como maquistas. Que en el mercado se usen, se empleen y se trabajen, puede ser, pero no es adecuado, no es lo recomendable, ¿ya? Se recomienda no cortar madera, me pregunta Humberto, creo que sí lo expusimos.
No se recomienda cortar madera con las esmeriladoras, a pesar de que encuentres un disco que le calza a la máquina, porque hay diferencias en el proceso de corte. El giro de de las sierras para madera es invertido, es antihorario. Entonces, si hay algún tipo de traba, la máquina se va a pegar contra la madera o contra el material. Sin embargo, la amoladora tiene un giro horario. Entonces, si se entrampa el disco, lo que va a hacer es saltar de la mano del operador y eso puede causar lesiones y problemas. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Mi polo blanco se volvió negro con las chispas. Eh, suele pasar, suele pasar. Bueno, al menos tuviste la suerte de que no se incendie. Una vez estuve en una compañía, les cuento como anécdota, estuve en una compañía y estaban trabajando con las esmeriladoras, pero al tipo no se le ocurrió mejor idea que en lugar de ponerse un mandil de cuero, se había puesto un pedazo de cartón en la cintura. Entonces, cuando empezaron a caer las chispas, el cartón se encendió y el tipo salió corriendo, pues no, o sea, fue una acción temeraria, pero muy irresponsable, ¿no? Entonces, es, es, es muy peligroso el tema del direccionamiento de las chispas si es que no se hace de forma adecuada, ¿no? Eh, a ver, vamos a seguir viendo las preguntas. Jonathan Carhuamaca dice, antes de iniciar el trabajo con el equipo, deben hacer una inspección, checklist. Son pocos los que lo hacen. Te doy la total razón, Jonathan, en lo que estás comentando. Es importante tener un checklist para poder hacer la revisión previa del equipo cuando lo vamos a utilizar. Pocos lo hacen, sí, muy pocas personas lo hacen, así como muy pocas personas también leen los manuales de instrucciones de las herramientas cuando estas se reciben o se compran de nuestro proveedor. A ver, Horacio, ¿cómo estás, Horacio? Qué gusto saber que estás conectado a la presentación. Eh, a ver, Miguel Ángel Ortega nos dice si la otra semana también habrán capacitaciones. Eh, Miguel Ángel, nosotros nos debemos a ustedes, a su participación, a su entusiasmo, su sentido de Makita Lover, lo único que hace a nosotros es motivarnos. Y creo que Marisa y Noelia, quienes son las artífices de todo esto detrás de las cámaras, están ya preparando una serie de presentaciones para la próxima semana. Nosotros siempre estamos dispuestos a compartir con ustedes lo que sabemos acerca de las herramientas y aprender también de ustedes lo que ustedes nos pueden enseñar acerca de los equipos, el mercado, la forma de trabajo y las cosas que vamos viendo con el día a día, ¿no? Eh, a ver, Consorcio AACB, un saludo para los chicos de Consorcio. Gracias, Cris, me dicen. A ver, ¿qué más hay? Ya se colgó la presentación, ya está en PDF para que la puedan descargar los que quieran. Johnny Lizana dice, está muy bueno el parlante. Sí, está buenísimo, está excelente, ¿verdad? Y está a disposición de quien lo quiera comprar. No el mío, pero sí está a disposición para la venta. Hola Luis, ¿cómo estás? Luis Durante, ¿cómo estás, amigo? Dice, las guardas para solaqueo las pueden usar para lijar madera con amoladoras con regulador de velocidad. Mm, volvemos otra vez a lo que comenté al principio, ¿no? El fabricante recomienda que las herramientas de tipo esmeriladoras, amoladoras, no se utilicen con madera. Entonces, mi responsabilidad es decirte que eso no se debe hacer. Mi responsabilidad es decirte que el disco de solaqueo en una esmeriladora se debe usar para lijar o para cepillar concreto, más no para trabajar con madera. A ver, Héctor, nos saluda Héctor. ¿Cómo estás, Héctor? Y pregunta, ¿los EPP son los mismos para las pulidoras?
El tema de los EPPs es un tema universal. Por lo general, la mayoría de de obras, de trabajos que piden los mismos EPPs. ¿Qué cosa es? Casco, lentes, orejeras, zapatos con punta de cuero, camisa manga larga. En el caso de las amoladoras es el coleto de cuero o el mandil de cuero, guantes de cuero. Probablemente para trabajar con una pulidora no necesites usar un mandil de cuero, pero sí necesitas usar lentes, careta, casco, zapatos con punta de acero, porque no siempre solo trabajas en el área con tu herramienta, sino que te desplazas por otros ambientes donde se utilizan otros tipos de herramientas. Entonces, siempre hay que estar utilizando EPPs, ¿ya? Los EPPs son universales. A ver, ¿qué más? Vamos a ver, seguir viendo. A ver, deberían tomar en cuenta que toda tuerca de ajuste... A ver. Jesús Espinosa nos comenta a todos, dice, deberían tomar en cuenta que todas las tuercas de ajuste se desajustan en el mismo sentido de giro de la herramienta para evitar ajustarlo demasiado. Sí, es una sugerencia importante. Hay que ver el sentido del hilo de la rosca y ver cómo es que se coloca directamente en la herramienta para evitarnos pensar que estamos desajustando y lo que estamos haciendo es ajustar más la tuerca, ¿no? O sea, un sobreajuste lo que hace es pulverizar el centro del disco y también genera problemas. Entonces, siempre hay que dar el ajuste adecuado en el sentido correcto, ¿ya? Nos llegan bastantes veces al servicio técnico a esmeriles con las tuercas que no se pueden retirar porque ha sido tanto el ajuste o si han estado trabajando con materiales muy densos que se presiona tanto el disco que ya no se puede retirar. Entonces eso hay que tener en consideración, hay que tener cuidado. Siempre hay que echarle un poquito de aceite, 3 en 1, a la parte donde está la rosca de salida y las belgas de sujeción, para que esto se mantenga siempre lubricado, para que no se atasque con el óxido, para que no se atasque con el polvo, para que no sufra daños, ¿ya? A ver, aquí, Johnny Lizana. ¿Cómo estás, Johnny? ¿Qué tal? Dice, llevo muchos años trabajando con amoladoras y sigo fielmente lo que dice el manual, aunque he visto a compañeros cortarse la mano y eso me pone más precavido. Sí, claro que sí. O sea, yo te felicito de verdad, Johnny, por seguir fielmente lo que dice el manual. Es lo más recomendable y todos deberíamos seguir tu ejemplo, porque es muy duro ver que un compañero se lastima pudiendo haberlo evitado, pues, ¿no? Esto, sí, está bien, eso siempre nos motiva a ser más precavidos, pero siempre nos da una lección también, ¿no? O sea, si podemos ayudar a un compañero para que no cometa errores, siempre vamos a sentirnos mejor también con nosotros mismos y con nuestro trabajo. Si yo veo que un compañero está cometiendo un error, estoy en la responsabilidad de decirle, al menos de decirle que lo que está haciendo está mal. La decisión finalmente es de la persona que está trabajando con la herramienta. ¿Ya? Recuerden que la seguridad es un fenómeno comunitario. Todos somos parte de la seguridad. ¿Ya? A ver, ¿cómo estás, Margarita? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. A ver, ¿quién más me pregunta? Johnny, ¿cuándo hablarán sobre taladros? Bueno, te cuento, Johnny, que ayer hubo una charla de taladros contra rotomartillos. La hizo mi colega Eduardo y fue una charla bastante buena. Fue la charla de la tarde, que ya debería estar colgada en nuestro canal de YouTube. Todas estas charlas que hemos tenido en la semana se están colgando en nuestro canal de YouTube. Síganlo, denle me gusta, háganse suscriptores del canal y van a ir recibiendo toda nuestra información que siempre estamos colgando ahí. Está bastante buena, está bastante buena. Probablemente para la próxima semana estén preparando alguna otra capacitación similar o no sé.
ya vamos avanzando, ¿no? Héctor, la limpieza de la herramienta después de su uso es importante. Saludos. Sí, claro, es muy importante. Después de terminar una faena laboral con la herramienta, es darle una sopleteada con aire a presión y, lo más importante, cada 300 horas hacerle un mantenimiento técnico preventivo. Este mantenimiento técnico preventivo se hace en los servicios técnicos autorizados de Makita. Ahí le van a hacer una revisión general de la herramienta, le van a hacer la limpieza que sea necesaria. Si tiene alguna pieza por cambiar, se la van a cambiar. Y de esa manera van a tener por más tiempo la herramienta funcionando, por más tiempo la herramienta en actividad. A ver, otra pregunta. Creo que creo que era la última. Quiero aprovechar el tiempo para agradecerles a todos ustedes por su participación, por su participación en las preguntas, por su participación en la charla, por estarnos siguiendo constantemente. Recuerden que tenemos una fanpage en Facebook, Makita Perú. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, tenemos un canal de YouTube donde estamos colgando las presentaciones que estamos haciendo esta semana. Ahora estamos con las capacitaciones vía Zoom. Mañana están los chicos de OP, y esta vez sí es verdad, mañana están los chicos de OP, en la mañana y en la tarde están José y Renzo, grandes amigos míos. En la tarde está Eduardo otra vez con la charla acerca de todas las herramientas para carpintería. Son las 12:20. No me queda nada más que agradecerles a todos ustedes, agradecerle a Marisa, Noelia, que están detrás de esta producción, y conmigo ya será hasta la próxima semana. Cualquier cosita, nos escriben a nuestros correos, síganos, denle like, compartan, avísenles a sus amigos. Recuerden que los cupos para estas capacitaciones son limitados, así que si se pueden escribir previamente sería mucho mejor. La repetición de esta presentación está en la noche o mañana muy temprano. Y bueno, eso es todo conmigo. Gracias. Hasta la próxima.